Estamos preparados para enfrentar esta situación del coronavirus. Test, test, test. Before it goes absolutely explosive. Los impactos positivos y negativos de la pandemia del coronavirus en el medio ambiente. Con el avance de la pandemia provocada por el coronavirus, muchas ciudades en todo el mundo adoptaron la cuarentena o campañas estimulando que las personas no circulen innecesariamente. La reducción del movimiento en las grandes ciudades causó efectos directos en el medio ambiente, como la disminución de la emisión de contaminantes en la atmósfera y en el aumento de generación de residuos domésticos y hospitalarios. Los residuos sólidos, según Abrelpe, se estimula que debido a las medidas de cuarentena, aislamiento y distanciamiento social adoptadas, podrá haber un aumento relevante en la cantidad generada de residuos sólidos domiciliares y un crecimiento bastante considerable en la generación de residuos hospitalarios en unidades de atención a la salud. Para situaciones correspondientes a la generación de residuos hospitalarios en unidades de atención a la salud, las orientaciones son muy específicas y siguen las normas vigentes. Los residuos deben ser acondicionados en bolsas rojas, que deben ser situadas cuando alcancen 2/3 de su capacidad, o por lo menos una vez cada 48 horas. Identificadas con el símbolo de sustancia infecciosa. Las bolsas que contienen dichos residuos deben estar sujetas a la recolección y transporte especializados para residuos de servicios de la salud (RSS) y sometidos a procesos de tratamiento con licencia antes de su disposición final. Bueno, hoy vamos a hacer una entrevista a la señora María de Lourdes Patricia Portillo Cedeño y vamos a hablar sobre el tema de cómo afectó el COVID al medio ambiente. Y pues, ya que hemos tenido mucho aislamiento y todo, pero pues también podemos saber que pues no ha sido lo mejor porque pues, seguimos, ya saliendo más y todo, pero pues aquí el tema es cómo ha afectado el medio ambiente. ¿Y tú qué opinas? O sea, ¿cuál ha sido tu opinión acerca de este tema? ¿Qué opinas del COVID? ¿Cómo ha afectado al medio ambiente? Bueno, primero es terrible porque es cuestión de salud. Entonces sabemos mucha gente vulnerable a esta enfermedad, como todas las personas mayores, el diabético, el hipertenso, el obeso, y México está lleno de personas como estas. Aparte, pues ha afectado más que todo a la juventud, pues porque han estado encerrados, estaban muy acostumbrados a andar en restaurantes, en bares, en todo ese tipo de cosas. A todo el mundo nos ha afectado porque pues vemos menos a la familia, y los que tenemos a la familia fuera de nuestras ciudades, pues no los hemos visto. Entonces, en el ámbito financiero, pues muchos negocios han tenido que cerrar, entonces hay falta de liquidez. O sea, esto ha sido un desastre y a nivel mundial. O sea, entonces ¿tú crees que esto no ha sido un cambio positivo ni negativo? O sea, ¿piensas que ha sido positivo o negativo? Ha sido un cambio, pero para mí, negativo. Negativo. ¿Cómo te afectó a ti? Bueno, a mí me ha afectado en que tengo que estar cuidándome muchísimo, no ir a lugares públicos. A mi oficina ya empecé a ir, pero estoy sola y nada más 1 o 2 veces a la semana. Y por otro lado, ha bajado mucho las ventas. ¿Y cómo crees que podrías ayudar tú, con el medio ambiente, no en lo personal, pero al medio ambiente? Pues al medio ambiente le estamos ayudando tratando de no salir para no contaminar y para no contaminarnos, usar el tapabocas, el cubrebocas, no ir a lugares y amontonarnos y
pues en el tema de COVID es eso. El aislamiento es la única solución mientras empieza a haber la vacuna. Bueno, está bien, muchas gracias, concluimos. Las personas confirmadas positivas para el COVID-19 o que están en cuarentena con síntomas o sospecha deben suspender la separación de la basura doméstica para la recolección selectiva. Todos los residuos generados en la residencia deben ser descartados en un mismo recipiente. El acondicionamiento debe hacerse con el uso de 2 bolsas plásticas residentes, certificándose de que ambas estén debidamente cerradas. Deben presentar las bolsas para la recolecta en los días y horarios determinados en su localidad, además de mantener a las mascotas alejadas de los materiales descartados. Para las personas sin confirmación de COVID-19 o que no están en cuarentena obligatoria, la recomendación es que continúen haciendo la separación de los materiales para la recolecta selectiva. Máscaras y guantes usados deben deshacerse en la basura común. También se recomienda mantener el acondicionamiento de los residuos de forma adecuada para que los trabajadores de la limpieza urbana no tengan contacto con ningún material descartado. Y por último, se deben presentar las bolsas para la recolección en los días y horarios determinados en su localidad. Bueno, pues estamos aquí con Aurora Costilla y estaremos comentando acerca del COVID y la contaminación y cómo ha afectado. Y bueno, tú, Aurora, cuéntanos qué opinas acerca de cómo ha afectado. Pues creo que ha tenido un impacto tanto positivo como negativo, ya que en la parte positiva pues muchas personas han tenido un poquito más de conciencia social, más empatía hacia los demás, y en la parte negativa creo que la parte económica, muchos se han quedado sin trabajo, muchas personas se han visto totalmente limitados en la parte tanto de gustos o diversión y demás, entonces creo que en ambas partes ha afectado. ¿Y cómo podrías tú ayudar a que ya no se genere más contaminación ya después del COVID y así? Pues yo pienso que tener un poco más de conciencia de que no nada más somos como individuos, sino como sociedad. El utilizar menos el coche, medidas que ya tienen como que bastante tiempo mencionadas, pero no habíamos hecho como mucho hincapié en eso. Pero ahora por parte de la pandemia se ha visto como que más conciencia en usar esas alternativas que nos están ayudando. ¿De qué? Sí, claro, no contaminando, no utilizando tanto el coche, no tirando basura, exacto, utilizar productos dañinos para la capa de ozono. Emisiones atmosféricas. El cierre de las fábricas y el comercio, además de las restricciones de viaje para hacer frente a la propagación del virus, han posibilitado una reducción de las emisiones contaminantes a la atmósfera. Con la cuarentena desde el día 24 de marzo, como forma de contención al nuevo coronavirus, los índices de polución atmosférica en la ciudad de Sao Paulo se redujeron cerca del 50% en apenas una semana, lo que muestra la comparación de los datos atmosféricos divulgados por la Compañía Ambiental del Estado de Sao Paulo entre las semanas del día 15 al 21 y 22 al 28 de marzo. En Europa no fue diferente. Ciudades como Bruselas, París, Madrid, Milán y Frankfurt tuvieron una reducción en los niveles medios de dióxido de nitrógeno entre el 5 y 25 de marzo, en la comparación con el mismo periodo del año pasado. Datos de la Agencia Ambiental Europea revelaron que en Madrid los niveles medios de dióxido de nitrógeno cayeron el 56% en la comparación semanal después de que el gobierno español prohibió los viajes no esenciales a partir del 14 de marzo. Consumo de energía eléctrica y combustibles. Según la ONS, la Operadora Nacional del Sistema Eléctrico,
El consumo de energía comenzó a presentar señales de retracción el día 19 de marzo, cuando fue 2,3% inferior a lo verificado una semana antes. El domingo 22 de marzo, la caída fue de 8,9% en la misma base de comparación. Con eso, la necesidad de generación hidroeléctrica también disminuyó, lo que permite la recuperación del nivel de almacenamiento de los reservatorios. Bueno, pues estamos aquí con el Portillo y vamos a hablar del COVID, cómo tuvo el impacto con el medio ambiente, y pues queremos saber cuál es tu opinión del tema. Pues en el medio ambiente yo lo veo positivo, porque bajó muchísimo la contaminación, el hecho de que nos tuvieran encerraditos en la casa, que no nos dejaban ni ir a la playa en todos los países, que nos aplicaron el quédate en casa. Entonces eso hizo que bajara la contaminación y que bajara lo agresivo que era el ser humano en las playas, a lo mejor en los bosques. Lo hemos visto en muchos videos en YouTube y en internet en general, que los animales están regresando a su hábitat. Entonces eso es una señal de que de verdad los estábamos invadiendo y que los estábamos alejando de nosotros, pero también de su hábitat. Entonces yo lo veo positivo porque no hubiera habido otra forma de poder darnos cuenta. Si a nosotros Greenpeace nos hubiera dicho, oigan, enciérrense porque los animalitos ya se sienten invadidos por nosotros, nos hubiera dado muchísima risa. Entonces nadie lo hubiera hecho. Sí, en serio. Entonces, ¿qué hace COVID? No, o te metes en tu casa o te metes. Y entonces ahora vimos que cambió, pues se ven los cielos más claros, se respira mejor, se ven en los mares más cerca los animales, en los bosques bajan. Entonces yo lo veo como positivo. Ok, entonces positivo. ¿Y a ti cómo te ha afectado? Al principio me afectó mucho porque se relacionaba COVID con muerte, y la verdad es que COVID no está relacionado con la muerte. Sí afecta, pero también ya viendo bien la información, la gente que ha fallecido estaba también enferma. Entonces ha sido una sacudida fuerte, pero pues yo creo que hacía falta también que viera, que el ser humano tuviera más higiene, más cuidado en todo, porque ahorita lo hace para cocinar, para convivir, para estar en casas, en las salidas. Entonces yo lo veo como positivo, porque también ha habido más, ahorita en casa yo he visto que volvimos a comer en familia, a cenar en familia. También vi en los adolescentes algo muy padre que fue la capacidad de adaptación que tienen, y que ahorita en lugar de tener una educación presencial, tienen una educación en línea, y así fue. De la noche a la mañana, ahora tu maestra va a estar en la pantalla. Yo creo que si a mí me hubiera pasado, no sé, se hubiera hecho súper difícil. Digo, a lo mejor sí les pasó a muchos, pero en particular con mis hijos, pues ahí estaban. Es como de, ok, ahorita no vamos a ir a clases, ahora va a ser la clase aquí, se adaptan, están. Entonces eso me gustó ver de mis hijos y de muchos chavos, porque a veces los papás dejamos de confiar en que ellos pueden, dejamos de creer en que se adaptan, y la verdad es que se pueden adaptar a todos los cambios. Los queremos sobreproteger, no es necesario. Entonces el COVID me ha enseñado a ver más de cerca a mis hijos, a ver los que pueden ser capaces de responsabilizarse para sacar su año escolar, y que se han estado informando también del COVID, y pues no están ni traumados, ni aventándose un tiro, ni nada, pero creo que al principio todos nos dio miedo, y después dijimos, bueno, pues es cosa de cuidarse, y si nos da, pues seguimos con el cuidado. Entonces se me hizo muy padre, más bien, bueno, yo lo puedo decir que resumo que el COVID ha sido positivo. Aunque puedo hablar de todas las cosas negativas, yo prefiero quedarme con lo bueno que nos vino a traer el COVID. El alivio probablemente será momentáneo,
y su causa es una mala noticia, pero la reducción de emisores y consumo de combustibles fósiles pueden acabar siendo realmente significativos para los avances anuales del medio ambiente.